Aquí parte Conexión Tele 13. Muy buenas tardes. Viernes 19 de junio, por fin es viernes, después de esta semana que se ha hecho eterna. Y estamos en Conexión Tele 13. Vamos a estar con Daniela Jansson. Muy buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, y vamos a hacer conexión con lo que ha sido el tema de la semana, la búsqueda de los niños haitianos que ingresaron a Chile y que fueron detectados tras un preinforme de Contraloría y muchas preguntas sobre cómo ocurrió todo esto. Según corroboró Tele 13 con fuentes de gobierno, 41 de los 64 niños haitianos que ingresaron a territorio nacional y que aparecían en el documento de la Contraloría como no ubicados han sido localizados en los últimos días y se están buscando a los restantes 13 que faltarían. La próxima semana se debería conocer el informe definitivo de la Contraloría. También, junto con eso, vamos a repasar el acuerdo entre Pablo Longueira y Jorge Alessandri para alcanzar el liderazgo de la UDI. El pacto contempla que el presidente de la Cámara de Diputados compita por la presidencia de la colectividad, mientras que el exministro asuma como candidato a secretario general. Y junto con eso vamos a comentar el nuevo triunfo judicial que obtuvo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en su disputa contra la ampliación de la cárcel Santiago 1. Vamos a conversar también, porque es viernes, porque queremos salir, porque es Día del Padre también, así que es un fin de semana en que va a haber ganas de salir. Vamos a estar conversando con Don Tinto, con Álvaro Peralta y con Juan Diego Santa Cruz, que son los dos comentaristas gastronómicos, los dos escriben de temas de comida en distintos medios. Vamos a estar conversando con ellos sobre qué está pasando en el ámbito de la gastronomía, qué nuevos restaurantes hay, qué nuevos productos se están incorporando a la mesa por estos días de ya casi invierno. Mañana empieza el invierno. Así que con todo esto llega Conexión Tele 13 y comienza así. Moviliza a tu empresa con los arriendos mensuales de Vita. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Smart Kaufman, #5, aventurero y vanguardista. Con Mercado Pago tu negocio se reinventa. Tech, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. 6 de los niños haitianos buscados a nivel nacional fueron ubicados en la comuna de Graneros, en la región de O'Higgins. El municipio confirmó que los menores se encuentran en buenas condiciones, escolarizados y viviendo junto a sus familias base. A este hallazgo se sumó durante las últimas horas la localización de otras decenas de menores a lo largo del país. Y como les decía, sobre todo esto nos pone al día Daniela Jansson. Para agilizar el rastreo de la capital, el delegado presidencial metropolitano Germán Codina anunció un Consejo Regional de Seguridad para la próxima semana. La autoridad convocó a los 52 alcaldes de la región metropolitana, además de personal de salud, educación y de las oficinas de la niñez. Vamos a hacer todos los esfuerzos que tengamos a nuestro alcance por articular distintas instituciones y autoridades más allá de los colores políticos o cualquier diferencia que pueda existir, porque hoy día lo que nos tiene que convocar es la preocupación por estos niños y niñas que aparezcan rápidamente. Por su lado, Cancillería puso fin a las funciones del cónsul de Chile en Haití debido a un elevado registro de legalizaciones de documentos. El ex diplomático enfrentó un sumario administrativo por eventuales irregularidades detectadas a mediados de 2025 y ante esto los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones. Y también durante horas de esta tarde, un reportaje de Tele 13 reveló que el gobierno logró ubicar a 41 de los 64 niños haitianos que aparecían en el preinforme de Contraloría. Frente a esta actualización, se espera que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, aborde los nuevos hallazgos durante esta jornada. Bueno, se supone que va a haber un punto de prensa próximamente de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, como decía Daniela, porque bueno, ella es la que está a cargo de esta fuerza de tareas que se creó esta semana desde el gobierno precisamente para coordinar
no solamente en la búsqueda de los niños, sino que también para coordinar las respuestas que están dando distintos organismos del Estado sobre cómo actuaron o no actuaron durante el año 2025 en todas estas entradas de niños desde Haití en estos vuelos charter, en estos vuelos privados, que no eran los vuelos comerciales, y qué requisitos se pidió, qué documentación, cuáles eran los protocolos que se seguían. Todo esto, recordemos, nace de una investigación que hace la Contraloría, que se filtra el borrador de esta investigación o la preinvestigación. En Radio Bio Bio presentó los hallazgos de este informe el día lunes, y desde ahí, bueno, hemos ido conociendo. Esa investigación planteaba que hace una muestra de los niños que entraron en un periodo 2025. 105 niños sale a buscar para ver si encuentran. No es que esos son todos los niños que entraron durante el año 2025 o en los últimos años a Chile desde Haití, pero hacen una muestra con 105 y logran identificar a 41. Logran dar con el paradero de 41 y entonces quedan otros... son 105, claro, 41 encuentran. Y quedan 64 con paradero desconocido por distintas razones, porque donde fueron a buscarlos... no estaban, se habían cambiado de domicilio o no se encuentra información sobre ellos. Entonces, en los últimos días ha habido distintos esfuerzos desde municipios, desde instituciones, desde la PDI, para dar con el paradero de esos 64 niños. Y como decía Daniela, un reportaje de Tele 13 hoy día reveló que el gobierno ha logrado, o sea, fuentes del gobierno de manera en off les decían que ya se han encontrado 41 de esos niños, pero es bien sorprendente la información que subió esta tarde a su cuenta en Instagram el alcalde de Romeral, José Antonio Arellano Lind, que dice que de los 7 niños que se les había pedido ayuda para buscar en la comuna de Romeral, dieron con 6 de ellos. Ya 3, dice, esto es lo que plantea el alcalde, los encontraron encerrados, con vulneraciones, por supuesto, a sus derechos. Y entonces, si bien no da más detalles, dice que estaban presentando en ese momento las denuncias pertinentes ante Carabineros. Que yo creo que esto va a ser una pregunta obvia que le van a hacer a la ministra de Desarrollo Social, que va a hablar esta tarde. Probablemente en cualquier minuto vamos a estar viendo que aparece, entiendo, desde La Moneda, dando un punto de prensa para aclarar alguna de estas cosas. La verdad es que este ha sido, de todas maneras, el tema que más interés y preocupación ha generado en la semana. Sin duda que tiene que ser así, y ha revelado al menos el nivel de desorden que ha habido en la utilización de esta visa de reunificación familiar con Haití. Hay hartas preguntas por entender. También en algunos casos se pueden haber hecho juicios apresurados, pero porque también esto ha causado mucha preocupación y se habló en un minuto se le preguntó a las autoridades si se especula que acá podía haber tráfico de órganos, que lo han descartado. Sin embargo, claramente hay que revisar más cómo están funcionando los protocolos. O sea, acá el gobierno, la verdad, porque esto ocurrió durante la administración anterior del presidente Gabriel Boric, el gobierno ha tenido una política que se ha visto también como en las minutas que ha hecho circular a las autoridades del gobierno, que como que el énfasis tiene que estar en encontrar a los niños en este momento. Eso es lo prioritario, lo más importante, pero también abre un flanco con el gobierno anterior, porque fue durante ese gobierno en el que ocurrieron todas estas situaciones que falta por aclarar todavía. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Y la conversación del día, bueno, es este acuerdo que hay en la UDI. El diputado Jorge Alessandri y el exministro Pablo Longueira acordaron ir en una lista única para las elecciones internas del partido cuando se renueve la directiva de la tienda política. El presidente de la Cámara irá como presidente y el ex senador como secretario general. Frente al memorial de Jaime Guzmán en Las Condes, Alessandri y Longueira oficializaron el acuerdo
que según Exante habrían llegado el pasado miércoles, luego de conversaciones que se extendieron durante varios meses. Longueira, quien decidió volver a la escena política para competir por la presidencia del partido, destacó lo emblemático de la decisión de poner su candidatura, recordando que ya ocupó el cargo de secretario general de la UDI cuando Jaime Guzmán fue el primer presidente de la colectividad. Para mí es un privilegio y un honor, así como fue ser secretario de Jaime Guzmán, serlo de tu presidencia. Legítimamente tenemos una elección interna y el que quiera levantar una lista tiene el derecho a hacerlo, pero creo que esta unidad, esto que los chilenos y los miembros de la UDI, los que se fueron de la UDI, les queremos decir, hay UDI para rato. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que el acuerdo requirió muchas conversaciones y esfuerzos, pero que es una buena noticia para el futuro del partido. Muestra que la UDI es un partido de político maduro que está dispuesto a hacer grandes acuerdos porque Chile necesita partidos fuertes, partidos convocantes, partidos que den soluciones al país y evidentemente en los meses que faltan hasta la elección a fin de año vamos a recorrer el país, vamos a conformar una lista potente y vamos a salir a motivar a más personas con el servicio público. Bueno, tenemos la Paula Valenzuela en el Rat Pack. Estuvo precisamente hablando el día, ¿qué día fue? El miércoles. Estuvo hablando de esta elección en la UDI, cómo se estaban estructurando estas dos listas, porque Pablo Longueira hace varios días, o sea, ya hace varias semanas había dicho que quería competir por la presidencia de la UDI, que la UDI tiene que recuperar el espíritu de la UDI popular, que tuvo en la época en que él presidía el partido y estaba juntando firmas, como parte de su compromiso también era que iba a juntar una serie de firmas para incorporar militantes. Entiendo que, según contó la Paula, que él quería lograr como 10.000 firmas nuevas, 10.000 militantes nuevos, pero iba como en cerca de 1.000, porque esta elección, de todos modos, todavía no tiene fecha. Y el fin de semana, el diputado Jorge Alessandri, presidente de la Cámara, de una generación más joven, como de la generación que vino a hacer el recambio de los llamados coroneles en la UDI, levantó también su candidatura. Una candidatura que como que es la candidatura que podríamos asumir de continuidad con la de Guillermo Ramírez, que es el actual presidente de la UDI, que decidió que no va a ir a la reelección, que a su vez fue quien asumió cuando Javier Macaya, el senador, dejó la presidencia de la UDI cuando se produjo todo el conflicto con su padre por las denuncias de abuso sexual. Entonces, la candidatura de Jorge Alessandri es la que como que continúa esta nueva generación en la UDI y se veía como esta competencia, para nosotros periodísticamente era entretenida esta competencia y lo comentaba la Paula Valenzuela en este Rat Pack del día miércoles, pero hoy día, sorpresivamente, entonces, los dos candidatos que ya estaban en carrera acuerdan una lista de unidad. Jorge Alessandri como presidente se va a presentar y Pablo Longueira como secretario general, que es un cargo bien importante, tal vez quizás es como menos vistoso, no es menos vistoso que la presidencia, pero es el que se hace cargo finalmente de todo el aparataje del partido. Así que, bueno, y frente a el memorial de Jaime Guzmán hacen este anuncio los dos. Igual me parece que esto sigue no teniendo fecha. No sé cuándo, no está claro cuándo va a ser. Fin de año, en algún momento del fin de año, pero no tiene una fecha definitiva. Y bueno, aquí igual es interesante porque se supone que Pablo Longueira como que de alguna manera al levantar su candidatura, acuérdense que él está de vuelta en la UDI, bueno, como que de algún modo estaba esbozando una cierta crítica a cómo había evolucionado el partido en los últimos años, sobre todo ante la arremetida que tuvo el Partido Republicano, que disputa un cierto territorio con la UDI. De hecho, buena parte de no todos, porque ha crecido harto el Partido Republicano, pero de los fundadores, empezando por José Antonio Kast, del Partido Republicano, vienen de la UDI. Precisamente se fueron porque no encontraron un espacio en determinado momento. Entonces, bueno, la UDI también ha tenido que repensarse en ese contexto. Entonces, la candidatura de Longueira de algún modo se veía como una suerte de crítica al camino
que ha tomado la UDI. Él ha sido insistente que tiene que recuperar el espíritu de Jaime Guzmán, tiene que recuperar el espíritu de la UDI popular, pero finalmente logran este acuerdo entre estas generaciones. Vamos a ver cómo se va estructurando, por supuesto, este acuerdo. Y en ese sentido, bueno, es interesante porque acá, con el cambio de gobierno, con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia, con lo que se está también conversando en la UDI, la figura de Jaime Guzmán, bueno, vuelve a estar sumamente vigente, y por eso aprovecho de recomendarles, porque hay un libro, precisamente un perfil de Jaime Guzmán sobre su vida, sus ideas, su muerte, que marcó tanto a toda una generación y que sigue marcando hoy día la figura de Jaime Guzmán, como les decía. Así que acaba de salir un libro del investigador y editor Guido Arroyo sobre Jaime Guzmán que se llama Animal Político. Así que puede ser un buen momento para leer esa biografía. Conexión Tele 13. Dani Jansson, antes de seguir con la próxima noticia, hay una cosa que tenemos que comentarles a nuestro público. Sobre todo a la fanaticada de los viernes de cine. Buena noticia, Sí. Me asusté. ¿Por qué pensaste que venían malas noticias? No, esta es buena. Muy buena noticia. Esta es muy buena noticia. A toda la fanaticada de Ascanio Cavallo y Cristian Ramírez y los viernes de cine en Página 13, que estaban viudos, bueno, queremos decirles que están de vuelta. ¿Están de vuelta? Están de vuelta en formato podcast. ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelven? Hoy día Hoy mismo. día. Y todos los viernes se estrena el podcast de Ascanio Cavallo con Cristian Ramírez, con todas las novedades de cine, las novedades y las y el pasado del cine, porque sabemos que se manejan entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido con los clásicos. Así que el podcast Página 13 de cine Pero también se puede ver. tienes toda la razón, porque está en todas las plataformas ¿En de YouTube? Tele 13 Radio, está en nuestro canal en YouTube, está en la app, está en la web, está en Spotify. ¿Y a qué hora va a estar disponible? Todos los viernes A las 8 de la noche. a las 8 de la noche, aparte, todos los viernes. Perfecto. Así como viene también el estreno, ¿cómo se llama la serie el spin-off de la Casa del Dragón? El spin-off de Game of Thrones que son este domingo y todos los próximos domingos. Increíble. Los 8 capítulos. No. ¿Eso a ti te emociona? Me emociona mucho. Bueno, sí. así es el podcast de Página 13 Cine. Para su Todos fanaticada. los viernes. Uno a uno para su fanática. Excelente. Ya, y seguimos entonces con las noticias. Nos vamos al Congreso, donde senadores y diputados de la UNI, de la UDI, de RN, de Bópoli, del Partido Socialista y del Frente Amplio presentaron un proyecto de reforma que busca aumentar los requisitos para que la Cámara de Diputados ingrese acusaciones constitucionales y de esta forma evitar que se use como herramienta de confrontación política. Dentro de los fundamentos de esta iniciativa se da cuenta que una gran proporción de las acusaciones constitucionales presentadas desde el regreso a la democracia fueron entre el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y el mandato del presidente Gabriel Boric, a las que se suma la que está adelante en curso contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, destacó que la reforma presentada toma elementos de la propuesta elaborada por la Comisión de Expertos del segundo proceso constitucional. En vez de estar discutiendo las indicaciones o lo que nos une en sala cuna, estamos discutiendo una guerrilla política. En vez de buscar lo que nos une en el subsistema de inteligencia, estamos convocados a una guerrilla política. Y todos quienes estamos acá ponemos por un momento los ojos en lo importante. Y para tener un diálogo fructífero necesitamos normas. Y esas normas son las que hoy estamos proponiendo para que el Congreso, insisto, se preocupe de lo que le interesa a la gente y no de lo que le interesa necesariamente a las peleas entre políticos. Por su parte, el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, sostuvo que la política en general debiera ser una autocrítica por no frenar el uso constante del mecanismo y por dejarlo convertirse en una herramienta frívola e irrelevante. Lamentablemente, a veces administrado por grupos menores que pueden llegar a juntar 10 firmas, se secuestra completamente el debate político. Yo creo que cabe no solo un mea culpa de un sector político, yo creo que hay que hacer un mea culpa general de no haber abordado estos temas en el momento en que nos dimos cuenta de que el instrumento se estaba banalizando, que estaba dejando de ser relevante. Bueno, aquí vemos un acuerdo bastante transversal para
tratar de contener la fiebre de acusaciones políticas, de acusaciones constitucionales que hemos tenido ya en los últimos años. Esto se ha acelerado en los últimos 2 gobiernos y ya a 3 meses, a 100 días de iniciado el gobierno del presidente Kast, ya tenemos la primera que se debería votar en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara de Diputados, el martes, porque el lunes la comisión revisora entrega su informe, el martes se votaría en sala. Claro que acá es una situación curiosa porque es una acusación constitucional no contra un ministro actualmente en ejercicio, sino contra un ministro de la administración anterior. Es la única que vamos a ver de este tipo porque ya se venció el plazo para presentar acusaciones constitucionales contra los ministros de la administración anterior, que es 3 meses una vez después de salir del cargo. Porque acuérdate, Dani, que en un momento también se pensó, el actual oficialismo evaluó también una acusación constitucional contra Carlos Montes, el exministro de Vivienda. Eso estuvo también sobre la mesa. Logró zafar. Así es, y se termina concretando esta acusación después de el informe de finanzas públicas, una historia que hemos contado hartas veces aquí en las últimas semanas, esta acusación contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y entonces, justo en este contexto, está este proyecto de, sobre todo, es empujado Diego Chalper, jefe de bancada de RN, Andrea Valladares, senadora de ese partido y presidenta de Renovación Nacional, y Luciano Cruzcoque, pero también se han ido integrando otros parlamentarios que apoyan esta moción: Javier Macaya, Paulina Bodanovich, Vlado Mirosevich, Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez. Y lo que pasa es que presentaron hoy día 2 proyectos, uno en la Cámara y otro en el Senado. La idea es con eso mostrar fuerza y ver dónde avanza, dónde puede avanzar más, pero la idea es más o menos la misma, o sea, es el mismo proyecto el que están empujando. Y a ver, lo principal de este proyecto es que aumenta el número mínimo de diputados que se necesitan para patrocinar, para empujar una acusación constitucional. Aumenta el umbral de 10 a 20. Hoy día es entre 10 y 20 y ahora serían mínimo 20. O sea, no podrían ser menos de 20 en esta Cámara que tiene 155 diputados. Además, como requisito previo, para acusar a los ministros de Estado, antes de recurrir al instrumento que es el más severo, porque sabemos que si esto prospera puede terminar con inhabilitando al acusado por 5 años para ejercer cargos públicos, entonces es el instrumento más grave, debe haberse empleado la fiscalización permitiendo que el ministro comparezca, responda y rinda cuenta de su gestión. O sea, antes de acusarlo constitucionalmente hay que al menos interpelarlo y convocarlo, llamarlo a responder preguntas a la Cámara de Diputados. Además, se exige el voto de mayoría, o sea, aumenta el quórum, porque hoy día, por ejemplo, lo que va a pasar el día martes cuando se vote, para que se aprobara la acusación constitucional, para que pase al Senado y se aprobara en la Cámara de Diputados, tendría que ser la mayoría de los diputados presentes. Y acá lo que se quiere aumentar es que sea la mayoría de los diputados en ejercicio. No tendrían que ser, en este caso, 78. Ya, y entonces así, con eso se sube el umbral que se requiere para que una acusación pase de la Cámara a el Senado. Y eso es en alguna de las medidas que está planteando este proyecto, que quiere hacer más difícil la presentación de acusaciones constitucionales. Todo esto ocurre en este contexto, como les decía, y precisamente porque hay una acusación constitucional andando, que fue presentada no exclusivamente, pero principalmente por los partidos libertarios y republicanos. Ellos 2 son los principales impulsores, aunque por ejemplo hay firmas de diputados del Partido de la Gente y 2 diputados del Partido de la Gente que firmaron. Bueno, no ha sido vista con demasiada simpatía por algunos diputados de esos 2 partidos, que dicen, justo nuestros socios de Chile Vamos tienen que presentar en este momento esta acusación constitucional. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Va a ser una semana intensa en el Congreso porque se ve esto en la Cámara de Diputados y también en el Senado se va a estar viendo el megaproyecto, el proyecto de reconstrucción nacional. Se va a votar la idea de legislar en la sala del Senado y entonces inevitablemente las tensiones de una Cámara igual se trasladan
a otra. Así que vamos a tener una semana en que vamos a tener los ojos puestos en lo que pase en el Congreso. Conexión Tele 13. Y nos vamos a Loncoche. La Fiscalía reveló la confesión de la menor acusada de ordenar el asesinato de su madre en Loncoche. Según el ente persecutor, la joven declaró ante la policía y reconoció el crimen argumentando la mala relación y las constantes discusiones que mantenía con la víctima. En la audiencia, el Ministerio Público detalló que la joven de 17 años contrató a un compañero de liceo para cometer el homicidio con la ayuda de su pareja. Según los antecedentes, la decisión se habría tomado luego de que la mujer de 53 años se opusiera a la relación sentimental de los adolescentes, y para concretar el ataque por encargo, la imputada dejó abierta una de las ventanas del domicilio, permitiendo el ingreso del sujeto, quien atacó a la víctima con un arma blanca, y tras la exposición de estos testimonios, la justicia decretó la internación provisoria de los 3 involucrados. Bueno, este crimen tremendo, son 3 menores de edad de 17 años los que están siendo investigados en este caso. Entiendo que ellos están colaborando, en algunos casos han confesado su participación. La joven, la hija de la víctima, reconoció que empezó a organizar todo hace 2 meses cuando su mamá la sorprendió aparentemente con el pololo en la pieza. A ella no le gustaba este pololo. Y además lo que se ha filtrado de las declaraciones de ella es que bueno, que tenían, era lo que todos especulamos, una muy mala relación, que había un contexto de violencia contra ella y son 3 hermanos, los hermanos son más grandes, pero lo que ella dice es que nunca habló con el resto de sus hermanos, pero sí con el pololo sobre la posibilidad de asesinar a la madre. Lo que ha reportado es que en algún minuto también pensó en otros métodos para asesinarla, pero finalmente termina contratando a este compañero, eso es lo que ha salido hasta ahora de la investigación, este compañero de colegio, al que le habrían ofrecido 90.000 pesos, de los cuales alcanzaron a pagarle 30.000 pesos, para que cometiera el crimen, que finalmente lo que termina haciendo. Después ella se va a entregar y bueno, ahora quedaron en medida cautelar de internación porque son menores de edad mientras continúa la investigación. Conexión Tele 13. Y bueno, tenemos elecciones en la región este domingo. Colombia define su nuevo presidente entre el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien según las últimas encuestas se posiciona como favorito para llevarse el balotaje. Sin embargo, hay incertidumbre por los 17 millones de colombianos que se abstuvieron de sufragar en la primera vuelta. El candidato de Defensores de la Patria, quien se impuso con un 43,7% de los votos en la primera rueda presidencial, propone un paquete de 90 decretos enfocados en seguridad, economía, salud y educación. Además de la Espriella, ya cuenta con el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Argentina, Javier Milei. Y por su parte, el candidato de Pacto Histórico y representante de la actual administración de Gustavo Petro plantea instaurar un sistema nacional de anticorrupción, crear un banco del pueblo para erradicar la pobreza y eliminar el Consejo Nacional Electoral. Bueno, vemos otra vez en un país de la región y en un país del mundo, si lo hemos estado viendo en distintas partes, que una elección de extremos. Una derecha dura versus el candidato de Gustavo Petro, una izquierda también a la antigua, un presidente que ha sido sumamente cuestionado. Tenemos a nuestro enviado especial en esta elección. Así es. Sí, porque Patricio Fernández, que ha estado siguiendo, la verdad es que ha seguido la política de Colombia, no solo ahora en esta elección, sino que ha estado siguiendo la política colombiana ya desde hace hartos años, ha viajado para allá, bueno, se fue para allá a la elección, así que el lunes vamos a estar conversando precisamente para que nos cuente cómo se resuelve esta elección, con qué resultado y qué implicancias tiene que cada uno de estos 2 candidatos gane. Ojalá que esto no sea como la elección peruana. Que todavía no está. Está al 99,583% de las actas escrutadas. Me cambié a Perú ahora, pero es que sigue siendo increíble que todavía no está resuelta, no está zanjada. Ahora, ya llevamos varios días, ya con ese nivel, ya se mueve poco y está liderando Fujimori. Está liderando Fujimori con 50,1% de los votos versus Roberto Sánchez con 49,9%.
9,8. La diferencia actualmente es de 43.277 votos. Una locura. Pero ¿cuándo se va a zanjar esto? Porque hay unas actas que están objetadas y como la diferencia es tan pequeña, Siempre hay que agradecerle al CERVEL. siempre hay que agradecerle Sí. al CERVEL. Sí. Pero bueno, hay elecciones en la región. El domingo se resuelven las de Colombia. Y nos vamos a saludar a nuestros